Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año 2019. Les damos un cordial abrazo y una bienvenida, esperando que tengan un próspero año nuevo. El webinar de hoy se va a tratar sobre la cruda verdad acerca de las dietas para bajar de peso. Para los que no me conocen, pues Daniela Bellicia, nutricionista dietista, entonces vamos a hablar justamente pues de los tipos de dietas que son más populares actualmente, otras no tan conocidas y pues las fortalezas y desventajas que tiene cada una en su aplicación. Primero, antes de comenzar de lleno con las dietas, vamos a mostrar unas estadísticas, ¿sí? La Encuesta Nacional de Situación Nutricional, por sus siglas NSIN, fue realizada en el año 2015 y fue publicada el año pasado. Aparecieron como los primeros resultados a nivel del periódico. Probablemente vieron estadísticas que hablan específicamente de salud y nutrición, de la situación alimentaria nutricional de la población colombiana, tanto niños como adultos, ¿sí? Entonces, viene la información del Ministerio de Salud y Protección Social, boletín de prensa número 169 del año 2017. Acá entonces tenemos el 21 de noviembre del año 2017, el Gobierno Nacional presentó la tercera encuesta de situación nutricional de Colombia en SIN 2015, documento clave para el seguimiento de políticas públicas nacionales y territoriales en materia de salud y alimentación y nutrición. Los datos más resaltantes de la encuesta van a ser los siguientes. El 56% de los colombianos entre 18 y 64 años tiene sobrepeso u obesidad. Como podemos ver, es un dato alarmante, es una cifra bastante elevada, más de la mitad de la población adulta. Y es importante pues acotar que con respecto al ENSIM previa que se hizo en el año 2010, hay un aumento de 5.2% en estos índices. Es decir, en vez de mejorar, empeoramos a nivel de control de peso. La obesidad va a ser más frecuente a nivel de mujeres que en hombres en la población colombiana, con un porcentaje de 22.4 en mujeres y de 14.4 en hombres. 4 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 hombres realizan 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad física vigorosa o fuerte, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos datos de 150 minutos si la actividad es leve o 75 minutos si la actividad va a ser vigorosa, es el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para considerar una persona físicamente activa. Por ejemplo, a veces recomendamos a los pacientes, mira, puedes dividir esos 150 minutos en 30 minutos 5 veces por semana y así lograr la actividad física aeróbica. Aeróbica se refiere al movimiento de grandes grupos musculares con activación del sistema cardiovascular, específicamente sería caminata, trote, baile programado, bicicleta. Hay diferentes modalidades hoy en día de tipos de entrenamiento, como también el HIIT o el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que también se considera un ejercicio cardiovascular, ¿bien? Pero para personas ya también entrenadas, también existe el entrenamiento militar, TRX. Algunas de estas modalidades no solamente incluyen ya el ejercicio cardiovascular, sino incluyen también el ejercicio anaeróbico o de fortalecimiento ya de los sectores de los grandes grupos musculares. Sin embargo, pues esta estadística se refiere específicamente pues al mínimo recomendado, que es de actividad física aeróbica semanal, y también tenemos una recomendación por lo mínimo de 2 veces por semana de actividad de fortalecimiento muscular, y ahí puede ser fortalecimiento con pesas, por ejemplo en un gimnasio, o la persona puede hacerlo en su casa si tiene mancuernas, puede ser ejercicios funcionales o con el propio peso, puede ser con bandas elásticas o con las cintas de TRX, por ejemplo. Hay distintas modalidades para también hacer fortalecimiento de grandes grupos musculares. Grandes grupos musculares nos referimos, por ejemplo, a toda la musculatura de piernas, abdomen, y en el abdomen hay una sección importante que también está pues bastante de moda, que se llama el core, que no solamente es el abdomen, sino el abdomen con la espalda baja, siendo un segmento del cuerpo súper importante para mantener la estabilidad corporal y para poder hacer otros ejercicios de fortalecimiento de tren superior e inferior.
o para hacer actividades de la vida cotidiana y evitar lesiones. Es muy importante el fortalecimiento entonces de toda la pared abdominal y de la espalda baja. Entonces está muy de moda esta palabra core. Entonces, esa parte del cuerpo debe fortalecerse piernas, debe fortalecerse los músculos de hombros, pecho, espalda. Los más famosos de brazos son bíceps, tríceps, ¿bien? Eh, um, la manera en que lo hagamos, pues como digo, va a depender de los gustos de cada quien. Existen muchas modalidades para fortalecer y cada vez toma más relevancia la importancia de ganar masa muscular, pues la masa muscular es la base de nuestro metabolismo basal, es decir, la cantidad de calorías que requerimos al día depende de cuánto músculo tenemos, porque eso es el tejido metabólicamente activo que va a consumir calorías. Si nosotros perdemos masa muscular, entonces comienza lo que se llama el efecto rebote, es decir, sentimos que comemos igual que antes, pero engordamos más, y eso es porque nuestro cuerpo requiere menos calorías por habernos comido la masa muscular. Entonces, sea cual sea la dieta que va a hacer la persona, estos programas de pérdida de peso, es muy importante siempre acompañarlos con entrenamiento para preservar o mantener la masa muscular y así tener un metabolismo basal más elevado que nos permita comer un poco más sin generar un aumento de peso no deseable. Entonces, vamos a entrar en el tema de las dietas más populares. ¿Por qué van a ser populares las dietas? Porque el control de peso es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Eso no es un secreto para nadie. Sabemos que todos estos índices van en aumento, como lo hablan las estadísticas nacionales y mundiales. Por ejemplo, desde el 2016, a nivel mundial, 39% de los adultos tiene sobrepeso y 13% presenta obesidad. Y específicamente, según la Organización Mundial de la Salud, al menos 70% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios a la salud, es decir, es sedentaria. Entonces ya sabemos que ese tipo de personas, la mayoría va a tener un metabolismo basal bastante bajo y una masa muscular pobre. Eso a nivel metabólico o a nivel de parámetros químicos o de laboratorio no va a ser saludable. Bien, en cuanto a lo que hablamos de longevidad o prevención de enfermedades. Entonces, podemos definir una dieta como la suma de la energía y los nutrientes obtenidos a partir de los alimentos y bebidas que los individuos consumen regularmente. Y los tipos de dieta, bueno, vamos a comenzar con la primera, y es una que es bastante popular, que sería la dieta baja en carbohidratos. Mira, es muy común que los pacientes lleguen al consultorio con miedo a consumir carbohidratos porque pues ellos piensan que todos los carbohidratos son iguales, que un consumo así sea mínimo de carbohidratos, a juro los va a aumentar de peso, que no les va a permitir continuar en el programa de pérdida de peso de forma exitosa. Y eso ciertamente es un mito porque pues es el profesional quien debe manejar pues el cálculo de nutrientes allí e identificar la cantidad de carbohidratos que la persona requiere junto con el nivel de entrenamiento y las otras actividades que realice en el día en su gasto calórico para determinar la cantidad de carbohidratos que debe consumir. Entonces, cuando se habla de dietas bajas en carbohidratos, se sugiere una ingesta que no pase de 150 gramos de carbohidrato al día, pero tampoco menor a 50 gramos. Y aproximadamente es el 40% de las calorías de consumo total en el día. Entonces, las fortalezas van a hacer que el consumo proteico de estas dietas generalmente al bajar un poco los carbohidratos, entonces se aumenta un poco las proteínas y bueno, y lo beneficioso va a ser que la proteína va también a estimular la preservación de la masa muscular y estimula también la oxidación de grasa porque de los tres macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasa, va a ser la proteína la que requiere mayor cantidad de calorías para ser desdoblada y absorbida, metabolizada, y entonces eso nos ayuda a tener mayor déficit calórico en el día para fomentar la pérdida de peso. Y ciertamente la proteína a nivel de la saciedad de nuestro cerebro, a nivel central, es el nutriente que nos da mayor saciedad, nos hace sentir llenos, nos ayuda a controlar el apetito, entonces al colocar mayor cantidad de calorías en este nutriente, pues va a ser beneficioso. Entonces, este tipo de dieta ofrece flexibilidad respecto al consumo de grasas y proteínas y no prohíbe indiscriminadamente los alimentos con contenido de grasa, ¿no? Por el lado negativo, las limitaciones sería que se le puede transmitir falsa idea a los usuarios de que los carbohidratos son los únicos responsables de la ganancia de peso cuando ciertamente no es así.
y se limitan también alimentos con carbohidratos, no solamente son las llamadas harinas, sino también frutas, verduras y granos que son carbohidratos, y legumbres pueden ser limitadas quizás en exceso dependiendo del programa que se siga. Algunos ejemplos son Atkins, Dukan, Dieta de la Zona, Dieta de South Beach, Silman, Kikins. Ok, entonces luego tendríamos lo que sería la dieta cetogénica. Se ha hecho bastante popular en los últimos años el uso de dietas cetogénicas. Cetogénica significa que estimula la formación de cuerpos cetónicos. Esas son unas moléculas que se va a producir en el organismo cuando yo no tengo disponibilidad de carbohidratos. Entonces yo desdoblo grasa y proteína y aumenta la cantidad de estos compuestos en sangre que se utilizan en este caso para poder proveer de energía a la célula y hacer las funciones que necesita. Y son dietas realmente bastante altas en grasa, moderadas en proteína o inclusive dependiendo del tipo de régimen, a veces alta, pero son dietas muy bajas en carbohidratos, generalmente menos de 50 gramos de carbohidratos por día o máximo el 10% de carbohidratos totales en el día. Vamos a ver cuáles serían las fortalezas y cuáles serían las debilidades de este tipo de plan alimentario. Entonces, fortalezas, se recurre a una mayor ingesta de proteína, ya dijimos que pues la proteína genera saciedad y ayuda a preservar la masa muscular. Como genera saciedad y también por un efecto de los cuerpos cetónicos en sangre, se suprime el apetito, se controla el hambre, sin tanta restricción calórica o conteo calórico de los alimentos del día. Y como realmente lo que se consume es más proteína y grasa y menos carbohidratos, se simplifica un poco la planificación de la comida y la toma de decisiones de los alimentos del día, pero a nivel de limitaciones tendríamos que se restringe severamente el consumo de frutas, verduras, granos integrales, legumbres, y esto es crítico debido a que estos son los alimentos que nos proveen la fibra dietaria del día y sabemos que nosotros debemos cumplir un requerimiento de fibra entre 25 y 35 aproximadamente gramos al día en adultos, ¿bien? Entonces puede la persona cursar con estreñimiento o puede cursar quizás también con colesterol elevado debido a un exceso de consumo de grasa y si no cuida bien el tipo de proteína que está consumiendo y porque pues ciertamente igual la fibra va a ejercer un efecto protector a nivel de regulación de estos lípidos séricos en sangre. Entonces, pudiese ponerse en riesgo también los resultados si el entrenamiento es de alta intensidad porque generalmente a nivel del hígado y a nivel de los músculos se almacena este glucógeno hepático que generalmente es carbohidrato y va a costar reponerlo si no se consume carbohidrato y la persona puede sentir debilidad durante el entrenamiento, puede no dar lo suficiente. Este tipo de plan de alimentación no ha demostrado tener un efecto superior sobre la composición corporal, es decir, sobre la cantidad de grasa y masa muscular en el cuerpo en comparación con otro tipo de dieta. Bien, entonces esto es un tipo extremo dietario y se dificulta por tanto mantenerlo a largo plazo. El ayuno intermitente también va a ser un tipo de régimen que está bastante de moda en los últimos años. Hay diferentes formas, algunas más extremas que otras de practicarlo. La forma más extrema es realizar ayunos de días completos, ¿no? Alternando 24 horas de ayuno, 24 horas de alimentación o ayudando 1 o 2 días a la semana, como en algunas culturas orientales se hace pues, desde, vamos a decir, desde años luz atrás, pero a nivel de Occidente esto es bastante nuevo. Y lo que se usa como tal, más que este tipo de ayuno tan extremo, son periodos restringidos que pueden ser alimentación de 4 a 8 horas y ayunos de 16 a 20 horas, o incluso ahorita hay algunos un poquito más cortos de incluso a 12 horas nada más, a 14 de ayuno y el resto de alimentación, por ejemplo, personas que simplemente o no consumen el desayuno o no consumen la cena en ese periodo solamente toman líquidos claros y realmente les ha funcionado
para algunos, porque pues cada cuerpo es diferente, este tipo de sistema les ha funcionado más que el conteo calórico 4 o 5 veces al día con control de grasas y o control de carbohidratos, pero pues también tiene sus fortalezas y debilidades. Entonces, las fortalezas nos hablan de que sí existe una evidencia fuerte de funcionamiento del ayuno intermitente equivalente a la restricción calórica que hacemos cuando simplemente cuantificamos la cantidad de calorías que necesita una persona y quitamos una cantidad específica, más el déficit que hace el ejercicio, y le ponemos a comer entre 3 y 5 veces al día, pero con un déficit calórico específico. Acá el déficit calórico va a venir de la comida que no está haciendo al día, si es una o dos, por ejemplo. De allí vendría. Y a veces, porque depende del profesional que lo planifique, este tipo de dieta incluye ciclos de alimentación sin restricción, es decir, no como por X cantidad de horas y estas otras horas como lo que yo quiera a voluntad, de acuerdo a mi regulación de hambre y saciedad. Sin conteo calórico, sin embargo, las veces que yo lo he aplicado no lo hago así porque puede ocurrir y es sencillamente si esa persona tiene X cantidad de horas sin comer, el momento que quiera comer, se come una cantidad de calorías gigante y haga un atracón de alimentos o alimentos no saludables, entonces eso tampoco sería lo recomendable, ¿no? Entonces sí, yo pienso que hay que controlar igual en las horas que se iba a comer, más o menos que pudiese comer, porque si no, no estuviéramos haciendo igual un balance calórico que permitiera realmente pérdida de grasa, ganancia de masa muscular y fomentar buenos hábitos alimentarios, crear buenos hábitos alimentarios que a la final es lo que nos va a permitir que a largo plazo haya éxito sin volver a todo el tiempo tener ciclos de reboto, bajo de peso, subo, trato otra dieta y así. Entonces, las limitaciones tendríamos, como comentaba, que puede haber elección de alimentos no saludables y consumo de calorías en exceso si no se controla realmente lo que se va a comer durante las horas que sí se puede comer. Y requiere ser muy cuidadoso para desempeñar bien un atleta que siga, por ejemplo, este tipo de régimen y saber exactamente qué va a comer para que no afecte o interfiera con el entrenamiento. Y son personas que sufren de la glicemia, como diabetes, hiperinsulinismo, probablemente este no es el tipo de plan recomendado para ellos. Respecto a las dietas bajas en grasa, tenemos aquellas que aportan como 20% de grasa o menos. Este tipo de dietas realmente hoy en día son menos utilizadas, ¿bien? La mayoría de las organizaciones de salud apoyan dietas bajas en grasas porque tienen teoría de evidencia científica, permiten flexibilidad respecto a la ingesta de proteínas y carbohidratos y no satanizan los alimentos en base a su contenido de carbohidratos. Pero esto puede transmitir como limitante una falsa idea de que la grasa es la única responsable del exceso de peso corporal y ciertamente realmente es muy importante el control de carbohidratos complejos y simples que son los azúcares, inclusive más que la grasa. Bien, solamente que hay que procurar el consumo de grasas beneficiosas, como por ejemplo aceite de oliva, canola, coco, aceites extra vírgenes prensados al frío, evitar las grasas trans, bien, semillas y frutos secos como maní, nuez, almendra, avellana, pistacho, macadamias, son fuente de grasa y fibra y un poco de proteína vegetal también. Entonces, aguacate también o aceitunas, estos son el tipo de grasa que más bien debemos promover en la alimentación y ciertamente si es el punto, pues controlar la cantidad, pero no limitarla en exceso, ya que no son tan efectivas en el control de peso como un buen control de calorías totales y de carbohidratos en el día, en mi opinión. Entonces, otra de las limitaciones ciertamente es que al bajar mucho la grasa, pues la persona tiene como más libertad en cuanto a consumo de carbohidrato y puede incluir azúcares, que son carbohidratos simples en mayor cantidad, lo cual no es saludable y no le va a ayudar a bajar el porcentaje de grasa. Y las dietas muy bajas en grasa, pues no ayudan a tener una buena palatabilidad de la dieta, ya que el sabor de la comida va a ser dado en parte por el tipo de grasa. Además, la grasa genera una lubricación del tracto digestivo y permite una ingestión y excreción de residuos de forma adecuada y lentifica la absorción de alimentos, dando también saciedad.
¿Ok? Entonces la grasa es importante y no se puede eliminar por completo, es indispensable inclusive para lo que es la formación de hormonas en sangre y entonces pues este tipo de dieta es la que está como más obsoleta para lo que sería la realidad actual. Ahora tenemos pues dietas que también suelen ser bajas en grasa basadas en complementos nutricionales. Entonces, lo que se hace acá es, por ejemplo, bajar el contenido de calorías totales de la dieta de la persona, como entre 800 y 1500 calorías al día, dependiendo si es mujer, si es hombre, si realiza actividad física o no. Y se complementa pues esa dieta con bebidas nutritivas generalmente que aporten también carbohidratos, grasas, proteínas en la proporción recomendada. Algunas no tienen carbohidratos, proteínas, grasas, sino por ejemplo solo proteínas o también existen módulos de solo carbohidratos, entre otros, ¿no? Para usar a conveniencia y ayudar también a fomentar la pérdida de grasa corporal y mejorar la masa muscular. Entonces, las fortalezas tendríamos acá que implican el consumo de productos que están ya preparados, entonces no necesitan ser cocinados, planificados, se minimiza el tiempo que se pasa en la cocina, también se puede ayudar a disminuir el consumo de snacks quizás no saludables durante ciertas horas del día y otros patrones de alimentación erróneos. Y respecto a limitaciones, la falta de variedad de alimentos pudiese afectar el cumplimiento de este tipo de dieta y el seguimiento a largo plazo si la persona lo sigue por mucho tiempo y empieza a aburrirse de comer lo mismo. Y que existe una alta variación en cuanto a la calidad del alimento procesado, ahí pues ya depende también del tipo de marcas, entre otros que utilice la persona, debe ser cuidadosa. Algunos ejemplos de este tipo de planes serían Slim Fast, Medifast, Body for Life, Nutrisystem, Weight Watchers, Jenny Craig. Luego entonces tendríamos las dietas muy bajas en calorías. Por ejemplo, este tipo de dieta se aplica mucho en los pacientes de cirugía bariátrica, las personas con obesidad mórbida que se someten a cirugía de obesidad, la manga gástrica, bypass gástrico, antes y los días y semanas o inclusive a veces hasta un mes después de la cirugía se aplica este tipo de dieta para tratar de fomentar una pérdida de peso importante que haya, que nos genere como objetivo disminuir el riesgo de complicaciones durante y postoperatorio y una mejor cicatrización, por ejemplo. Y las dietas muy bajas en calorías, aparte de eso, no suelen ser recomendadas en consulta con frecuencia, sino más que todo en estos casos, o sea, tampoco son tan utilizadas, ¿bien? Y contienen de macronutrientes aproximadamente entre 70 y 100 gramos, a veces se le añaden complementos nutricionales, como 15 gramos de grasa, entre 30 y 80 gramos de carbohidratos, y entre sus características tenemos pueden inducir una rápida pérdida de peso, 1 a 2,5 kilogramos por semana, pero recordemos que generalmente esto va a ser no solamente de grasa, sino tiene una cantidad de masa muscular importante porque la pérdida de peso es demasiado rápida. Por eso no son tan positivas en una persona que no esté sometida a este tipo de tratamiento que les comentaba. Las dietas generalmente implican el consumo de productos previamente elaborados, lo cual elimina o minimiza la necesidad de cocinar o planear y que tienen buen consumo, buen contenido de proteínas en la preparación y eso también es una fortaleza. Las limitaciones, las dietas muy bajas en calorías van a presentar un mayor riesgo de sufrir severos efectos secundarios, pero no necesariamente superan las dietas bajas en calorías a largo plazo. Por tanto, se usan más en periodos cortos y en pacientes específicos como esos casos mencionados. Deben hacerse siempre bajo la supervisión de un profesional de cuidados médicos y como se consume esa cantidad tan pequeña de calorías, generalmente necesita algún tipo de complementación importante de macro o micronutrientes, vitaminas o minerales, porque como que no consumen la cantidad de alimentos suficiente a través de la dieta y entonces hay un déficit importante allí y tienen relevancia limitada para personas saludables o atléticas, como comentábamos. Ejemplos de estas son OptiFast, Kickstart, OptiSlim y ProSlim. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta para realizar? Bueno,
Cada dieta va a presentar efectos potencialmente únicos a través de los cuales se va a lograr el objetivo pretendido, que puede ser mejorar la saciedad, facilitar el cumplimiento, reducir el apetito, entre otros, pero tienen un denominador común que es una reducción sostenida de calorías que se consumen versus las calorías que se queman para hacer un déficit y perder peso. O sea, siempre tiene que haber un déficit calórico para que el cuerpo se consuma las reservas y queme grasa. Es la única manera de bajar exitosamente de peso. Entonces, el éxito a largo plazo de la dieta va a depender de lo bien que la persona se pueda pegar a ella a lo largo del tiempo, pero básicamente más que esto, realmente siempre va a ser crear hábitos alimentarios saludables realmente. Y un hábito no se crea sino por lo menos en 60 días de práctica continua. O sea que hay que ser compasivo, comprensivo y paciente con uno mismo para cambiar realmente cada hábito. Y eso es lo que a largo plazo nos va a dar planes exitosos, sencillamente la conciencia de cambio de hábito en la persona, el que no sentir que vive a dieta, sino que sencillamente cambió un hábito y ya lo hace con naturalidad, como lavarse los dientes o tomar agua. Eso es lo que va a producir el éxito y incluyendo pues siempre en su estilo de vida la parte del ejercicio. Hay que tener en cuenta entonces 4 puntos para elegir el tipo de dieta. Encajen las preferencias generales de alimentos, que pueda controlar el hambre y saciedad, que apoye el nivel de actividad física del día y que encaje en el estilo de vida. Sí, ciertamente eso debe ser adecuado a las características de cada paciente. Bueno, entonces con esta última sección ya terminamos y quería agradecerles por su atención. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.